La mejor música instrumental. Adelante, Yanivis. Buenas noches a todos. Soy Yanivis Alvarado. Para quien no me conoce, soy coordinadora de servicios médicos en Atlas y en nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida a la 20ª reunión del Club de Columna de Valencia, espacio que apoyamos desde el 2019 con una estrecha relación de colaboración, diría más bien una relación de familia con muchos de ustedes. En Atlas somos conscientes de que el mundo cambió e inteligentemente queremos cambiar con él. Es tiempo de reconocer que nos necesitamos unos a otros y para ofrecer el servicio que la sociedad espera. Nuestro querido y distinguido profesor, el doctor Víctor Dávila, conducirá con sus conocimientos y su experiencia esta 20ª reunión del Club de Columna de Valencia. Bienvenidos a todos. Doctor Dávila. Doctor Lizarraga. Lizarraga. Ya se lo activé, doctor. ¿Ya va? Ajá, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Como todos los últimos jueves de cada mes, estamos realizando nuestras reuniones del Club de Columna. Esta es la 10ª reunión. Con invitados regionales, nacionales e internacionales. El día de hoy tenemos el gusto de recibir una conferencia del doctor Víctor Dávila, conocido por todos, quien trabaja y vive en Maturín. Él es traumatólogo, especialista en cirugía de columna y jefe del servicio de traumatología del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar en Maturín, Estado Monagas. Y la noche de hoy él nos va a hablar de fracturas de columna cervical baja, clasificar una herramienta fundamental para el tratamiento quirúrgico. Bueno, con ustedes los dejo con el doctor Víctor Dávila. ¿Se fue el contacto, Víctor? Ah, no, ahí está. No, está compartiendo pantalla. Ok, buenísimo. Sí, señor. Okay. Bueno, buenas noches a todos. Quisiera agradecer al Club de Columna de Valencia en la persona del doctor Federico Lizarraga, que gentilmente me extendió esta invitación para compartir estos minutos con ustedes, ¿no? El tema de hoy es un tema bien apasionante, que es las fracturas de la columna cervical baja. Y vamos a abordarla desde el punto de vista de la clasificación como una herramienta fundamental para la decisión del tratamiento quirúrgico. Entonces, fíjense, un poco de historia reciente, no nos vamos a ir mucho a la historia pasada de las clasificaciones, pero esta es la clasificación, una de las más recientes que nosotros tenemos, que fue la hecha por Evy y Nazarian. Y entonces ellos por primera vez lograron reunir lo que no se había hecho, que era reunir el mecanismo de producción de las lesiones con la morfología de la lesión. La mayoría de las clasificaciones que nosotros conocíamos no habían logrado reunir estos dos elementos.
Entonces ellos clasificaron de acuerdo a los mecanismos, principalmente de acuerdo al mecanismo de producción de la fractura y en orden de severidad. Y entonces describieron 3 tipos básicos, que es el tipo que es la mecanismo de producción por compresión, lo cual llamaron tipo A, los mecanismos de producción por distracción, que le llamaron tipo B, y los mecanismos de lesión de la columna rotacionales, que los llamaron tipo C, y en orden de frecuencia en relación a la severidad. Como ustedes pueden ver ahí, entonces ellos diseñaron 3 tipos básicos, pero entonces, para darle la característica morfológica a la lesión, descubrieron grupos y subgrupos. De manera que cada fractura, cada tipo tenía 3 grupos, pero cada grupo a su vez tenía 3 subgrupos. Al final, cada tipo tenía 9 subgrupos. Entonces, teníamos 9 subgrupos A, 9 subgrupos B y 9 subgrupos C, lo cual hacía un poco tediosa la clasificación. Aunque era muy buena para la descripción de la lesión, se hacía un poco tediosa para memorizarla y revisarla. Entonces, ya no se moviliza la diapositiva. Ajá. Entonces, básicamente, ellos agruparon todas las clasificaciones en este sentido. Los que conocemos de clasificación de huesos largos, sabemos que nosotros numeramos el hueso, lo identificamos según el número, o sea, por ejemplo, cuando hablamos del número, decimos el número 1, que es el hueso. Y ese número lo dividimos en 3 segmentos, proximal, medio, distal, o sea, número 1 proximal, número 2 medio y número 3 distal. Ese hueso más ese segmento es lo que nosotros hemos conocido como el qué, o sea, qué es lo que está afectado. Y luego, para describir las características morfológicas del hueso, lo dividíamos en un tipo, un grupo y un subgrupo. Estas 3 cosas son lo que nos dan el cómo de la lesión, o sea, cómo se produce la lesión. Como le dije, es un poco engorrosa la clasificación. Entonces, la clasificación nueva, la que nosotros estamos utilizando, eliminó el qué. O sea, antes decíamos, el hueso, la columna es el número 5 en la clasificación y el segmento era 1 cervical, 2 torácico, 3 lumbar y 4 sacro. Entonces, la clasificación nueva dejó por fuera el tipo y, de la lesión. Y además eliminó de la clasificación lo que son subgrupos. De manera que la clasificación quedó muy simplificada y entonces nos quedó nada más 3 tipos, los 3 tipos y los grupos. Mucho más fácil de manejar y al final, cuando uno hacía el análisis de la clasificación, podía establecer tratamientos en la mayoría de las lesiones sin tener que subdividirlas de tanta forma. Entonces, una breve descripción de lo que es la clasificación. ¿Qué bondades tiene la clasificación? Primero, la clasificación incluye las fracturas aisladas de la apófisis transversa y de la apófisis espinosa, cosa que no existía en la clasificación anterior. Estaban por otro lado, no estaban incluidas. Entonces, ahora las apófisis transversas y la apófisis espinosa son clasificadas como las tipo A0. Después tenemos A1. Las A1 son aquellas donde hay una lesión del platillo superior, o sea, uno de los platillos, pero sin lesión del muro posterior. Las A2 son fracturas que tienen lesión de ambos platillos, pero que no involucran el muro posterior. Y las A3 son aquellas fracturas que pueden tener lesión de uno de los 2 platillos y ya involucran parcialmente el muro posterior. Y las A4, que en la clasificación anterior serían la A3.3, o sea, era un poco más difícil de decirla, ahora simplemente son lesiones tipo A4, o sea, lesión de ambos platillos con una lesión completa del muro posterior. Las B también se eliminaron los subgrupos y quedaron reducidas a 3 grupos nada más.
Las B son aquellas lesiones por distracción que tienen lesión de los elementos posteriores. Entonces, la B1 es la lesión básicamente transósea. No hay lesión de los ligamentos, sino la fractura es netamente a nivel del hueso. Y es por flexión. Las B2 son lesiones por distracción, con lesiones de los elementos posteriores, pero que están asociadas con una fractura tipo A de cualquiera de los tipos que nosotros conocemos. Y las B3, que son las únicas lesiones por distracción, pero en hiperextensión. Es la única fractura que conocemos dentro de la clasificación por hiperextensión. Y la C7, las más severas de todas en cuanto a asociación con lesiones neurológicas, fueron reducidas solamente a un tipo. O sea, toda lesión que se produzca por un mecanismo de traslación o de rotación en cualquiera de los sentidos es una lesión tipo C. En la clasificación anterior se decía que eran las lesiones por rotación, pero hoy en día cualquier lesión por traslación es una lesión tipo C. Entonces, esto es la clasificación, así de sencilla, así de fácil de entender. ¿Qué bondades tiene la clasificación? Que ahora incluye también las lesiones de las facetas articulares, cosa que no teníamos antes. Entonces las denominamos como lesiones F de las facetas articulares. Entonces las F1 son fracturas de las facetas articulares no desplazadas con un fragmento que es menor de 1 centímetro y de altura y menor del 40% de la masa lateral. Las F2 son fracturas de la faceta con un fragmento que es mayor de 1 centímetro de altura y mayor del 40% de las masas laterales o está desplazada. Las F3 son las fracturas de las masas laterales flotantes. El fragmento se separa totalmente de la vértebra. Las F4 son las subluxaciones patológicas o lo que nosotros llamamos mucho tiempo esas luxaciones entrabadas de la columna cervical, donde hay dislocación de la facetaria. Y la BL es cuando nos referimos a que hay una lesión facetaria bilateral. Entonces, fíjense, aquí tenemos las F1, que son las fracturas de las facetas no desplazadas, con un fragmento que es menor de 1 centímetro de altura y menor del 40% de la masa lateral. Las F2, que son fracturas de la faceta con fragmentos que son mayores de 1 centímetro de altura, mayor del 40% de las masas laterales o desplazadas. Las F3, que son las lesiones flotantes, como la ven acá, las lesiones flotantes de la faceta, y las F4, que son luxaciones patológicas o entrabadas en cualquiera de las formas que puedan presentarse. Y las BL, entonces, es los casos que tenemos con fracturas, con luxaciones bifacetarias. La otra bondad de la clasificación, que no estaba incorporada en ninguna de las clasificaciones, sino que uno lo hacía como un elemento adicional, era el estado neurológico del paciente. Entonces, en esta clasificación se incluye el estado neurológico del paciente. Entonces decimos que el N0 es un estado neurológico intacto, las N1 cuando hay un déficit neurológico que es transitorio, los N2 cuando la lesión es una lesión radicular, las N3 cuando la lesión es incompleta del cordón espinal y las N4 en aquellas lesiones completas del cordón espinal. Y hay una parte que son las NX para aquellos pacientes que tienen un estatus neurológico desconocido, pacientes bajo influencia de droga, pacientes que están en estado de inconsciencia o aquel otro estado que impida a uno poder establecer realmente cuál es el estado neurológico del paciente. Y este más que está aquí se refiere para la compresión progresiva del cordón medular que conlleva a un déficit neurológico incompleto o a una lesión del nervio. Y la última bondad de la clasificación es que ella incluye unos modificadores que nosotros vamos a asociar con la lesión vertebral. Entonces, a diferencia de la columna toracolumbar, que solamente tiene 2 modificadores, la columna cervical tiene 4 modificadores. El M1, que se refiere a una lesión del complejo cápsulo-ligamentario posterior sin disrupción completa. Los M2, cuando existe la hernia, el disco crítico, la hernia de disco traumática. La M3, enfermedad ósea metabólica, rigidez, por ejemplo, la osificación del ligamento longitudinal posterior, la hiperostosis esquelética idiopática difusa, la espondilitis anquilosante y la osificación del ligamento amarillo.
Y el modificador 4, que se refiere a normalidades de la arteria vertebral que nosotros también tenemos que buscar o evaluar intencionalmente en todo paciente con trauma de la columna cervical. Y el otro parámetro que nosotros debemos evaluar siempre que queramos tomar una decisión en cuanto a tratamiento de las lesiones de la columna subaxial son los principios de tratamiento quirúrgico de la fractura. Aunque inicialmente estos principios fueron descritos para la columna toracolumbar, son aplicables para la columna cervical baja. Entonces, el primer principio es la reducción. La reducción se consigue de dos formas. La primera fase de la reducción es el posicionamiento del paciente antes del acto quirúrgico. Y la segunda fase de la reducción la puede conseguir uno a través del instrumento que utiliza para corregir la lesión. Luego tenemos el segundo principio, que es la descompresión, que para nosotros la descompresión tiene que ver directamente con la reducción de la fractura. Esa es la mejor descompresión que nosotros conocemos. Y secundariamente nosotros pudiéramos utilizar algún gesto quirúrgico para terminar la descompresión, como pudiera ser la laminotomía o la laminectomía, pero jamás como un elemento único de descompresión. El tercer principio es la estabilización de la lesión. Entonces, tenemos una estabilización primaria, que es la que nosotros hacemos con el implante, con tornillos, con caja, con placas, con lo que estemos utilizando. Esa es la estabilización primaria. Y la estabilización secundaria, que es la estabilización definitiva, es la que se logra a través de la artrodesis, con el injerto óseo autólogo del paciente. Y un cuarto principio, que es el principio más novedoso incluido en esta clasificación, es la economía de segmento sano. Entonces, en lo posible, tratar de hacer una cirugía donde los segmentos que no están involucrados en el trauma sean respetados. Y a esto entonces le vamos a sumar lo que es el score o el índice de severidad de la lesión. ¿Cuál es qué tanta severidad tiene la lesión como para uno decir entre un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico? Entonces, este índice de severidad tiene tres elementos a evaluar. El primer elemento es la morfología. Entonces, si no hay anormalidades, tenemos un puntaje de 0. Si la lesión es por compresión, tenemos un puntaje de 1. Si la lesión es por estallido, tenemos un puntaje de 1 también. Si la lesión es por distracción, tenemos un puntaje de 3. Y si es por rotación, traslación, entonces tenemos un puntaje de 4. El otro elemento que nosotros vamos a utilizar es la lesión del complejo disco ligamentario. Entonces, si él está intacto, tenemos una puntuación de 0. Si es indeterminado, que nosotros no logramos establecer, a menos que utilicemos un estudio como resonancia o ultrasonido, entonces tendremos un puntaje de 1. Y si nosotros sabemos que está lesionado, que está roto, ya tenemos 2 puntos. Y el otro elemento es el estatus neurológico. Si está intacto, 0 puntos. Si la lesión es radicular, 1 punto. Si la lesión es medular completa, 2 puntos. Y la lesión medular incompleta, que es la que tiene mayor punto, que son 3 puntos. Y el neuromodificador, que es de 1 punto. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si nosotros tenemos una puntuación que sea menor a 3 puntos, hablamos de tratamiento conservador. Si el puntaje que nos da es 4 puntos, entonces decisión del cirujano, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a algunos otros elementos que pueda establecer, si él decide que el tratamiento es conservador o el tratamiento es quirúrgico. Pero si el puntaje da igual o mayor a 5 puntos, en definitiva, el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces son herramientas que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de decidir el tratamiento de una lesión de la columna cervical subaxial. Bueno, entonces vamos a tratar de poner esto en práctica en función de la clasificación. Entonces, aquí tenemos las lesiones tipo A. Ya las describimos todas. Son lesiones que básicamente en ninguna de ellas existe lesión de los ligamentos posteriores. Entonces, en los casos de lesiones tipo A, el abordaje siempre es anterior. Siempre. La indicación de abordaje anterior es para lesiones tipo A. Y la otra cosa, que el abordaje puede ser izquierdo o puede ser derecho. Por mucho tiempo nosotros hemos tenido la controversia, las discusiones de que no, que si yo lo hago por la derecha, que si yo lo hago por la izquierda, que si este grupo de especialistas lo hacen por la derecha, que nosotros lo hacemos por la izquierda. La literatura ha demostrado que a
además de las consideraciones anatómicas que nosotros hemos hecho para la elección del abordaje, no existe mayor diferencia entre si uno lo opera por la derecha o lo opera por la izquierda. Entonces, habrá cirujanos que están más cómodos del lado derecho y habrá cirujanos que están más cómodos por el lado izquierdo. Y la técnica que nosotros vamos a utilizar para las lesiones tipo A tiene que cumplir con unas metas. ¿Cuáles son las metas? Primero, lograr una corrección, liberación para la liberación medular. ¿Cómo hacemos eso? A través de una corpectomía bien reglada. Ese es el elemento fundamental para las lesiones tipo A, para la descompresión de la médula. Y luego de esto hay que tratar de restituir anatómicamente el plano sagital, o sea, devolverle la lordosis a la columna cervical. ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer utilizando injerto tricortical autólogo de cresta ilíaca o utilizamos espaciadores intersomáticos como es la cesta de titanio, pero siempre acompañada de injerto autólogo. Y después hacer una fijación con una placa cervical estable para terminar de darle estabilidad sólida a la lesión. Entonces, estos principios deben cumplirse cuando uno decide tratar una lesión tipo A. Entonces, un ejemplo bien sencillo. Este es un paciente con una lesión tipo A2 de C5. Entonces, como les digo, el abordaje anterior, una corpectomía parcial, en este caso, porque es un paciente sin lesión neurológica, una artrosis intersomática con un espaciador intersomático de hueso autólogo y una fijación anterior con una placa estable. O este caso, que pudiera ser un poquito más complejo, porque en la medida que uno va aprendiendo en la especialidad, va aprendiendo también a sospechar lesiones. Este es un paciente masculino de 19 años de edad que posterior a un accidente de tránsito tuvo una lesión por flexión y compresión de la columna cervical. Tuvo un índice motor de 97 puntos y un sensitivo de 112 puntos. Entonces, si nosotros vemos acá la radiografía, logramos ver que hay una lesión del cuerpo vertebral de C5, una lesión por compresión, que pudiera ser clasificada como una lesión A3. Pero como nosotros estamos viendo otras cosas que no las podemos terminar de aclarar con la radiografía simple, solicitamos una tomografía. Y en esta tomografía vemos que este paciente además tiene una lesión en el pedículo de C2, o sea, una espondilolistesis traumática de C2. Entonces tenemos un paciente con dos lesiones simultáneas. Aquí vemos mejor la lesión de C5. Y entonces este paciente, vamos a la cirugía de C5, igual una corpectomía, injerto tricortical y fijación anterior con placa autoestable. Pero, como decidimos cirugía, acá debemos operar también la lesión traumática de C2 para que la recuperación sea pronta. Y entonces en un abordaje posterior utilizamos tornillos canulados y hacemos reducción de la fractura y fijación estable. Es importante que sepan, porque este término lo hemos manejado ya en varias oportunidades que nos hemos encontrado, el término de pseudoartrosis. Quizás los únicos eventos traumáticos de la columna que producen pseudoartrosis son las lesiones traumáticas de C2 y las fracturas de la odontoide, que son verdaderas reducciones de fracturas. Lo demás que nosotros hacemos son artrodesis. Y aquí son los ejemplos básicos donde se pueden producir pseudoartrosis. Entonces, fíjense, corpectomía, artrodesis intersomática y fijación con tornillos a través del pedículo de C2. Las lesiones tipo B, ¿cómo las abordamos en el análisis de tratamiento? El secreto o una de las cosas que nosotros tenemos que sospechar en las lesiones tipo B, sobre todo en las lesiones por compresión, distracción, sobre todo en las B2, es pensar siempre en dónde está el disco intervertebral, si ese disco migró o no migró, porque la migración del disco nos cambia el panorama de la decisión de la cirugía. Si nosotros sospechamos que el disco ha migrado, el abordaje es anterior, porque debemos sacarlo, debemos comprimirlo. Algunas veces nos preguntamos en los pacientes que tienen lesión neurológica si realmente fue el trauma
en distracción o fue la migración del disco la que produjo la lesión neurológica. Y entonces hemos entrado en otra discusión si es necesaria absolutamente la realización de la resonancia. Bueno, posiblemente la respuesta pudiera ser sí, pero si usted tiene un paciente con una lesión neurológica en la cual ya está sospechando o pudiera sospechar que la lesión se produce por el disco, el abordaje anterior va a eliminar el disco, va a eliminar la compresión del disco y usted puede hacer una artrodesis vertebral anterior. Sin embargo, algunos casos pudieran, de acuerdo a la inestabilidad producida por los elementos posteriores, requerir de un doble abordaje. Fíjense, si no tenemos, entonces, migración del disco, las lesiones, la cirugía indicada para lesiones tipo B2 son la abordaje posterior, fijación a las masas laterales y artrodesis vertebral posterior. Sin embargo, acuérdense que las lesiones tipo B2 están asociadas con fracturas del cuerpo vertebral. Entonces, dependiendo de la magnitud de la lesión del cuerpo, uno pudiera decidir también un abordaje anterior, o sea, tener un doble abordaje. Si tenemos una lesión tipo A1, un abordaje posterior es suficiente, pero si tenemos lesiones demandantes de la columna anterior, entonces tendremos que hacer un abordaje anterior y un abordaje posterior y hacer fusión en ambos sentidos. Otro tema que ha sido bastante discutido es la utilidad de la tracción previa a la cirugía, la tracción craneal. Nosotros, dentro de nuestro protocolo, tenemos indicación de colocar a estos pacientes siempre en tracción. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos con la tracción que se reduzca la listesis, entonces tenemos la posibilidad de hacer un abordaje anterior único. El abordaje anterior, en mi opinión particular, es un abordaje más benigno o más fácil de desarrollar que el abordaje posterior, que puede sangrar un poco más, que puede ser más laborioso, que inestabiliza músculos, la desinervación de la musculatura a través del electro produce que su recuperación sea lenta y a veces sea pobre. Entonces, si nosotros hacemos una reducción cerrada, podemos quedarnos con un abordaje anterior único. Eso en caso de que hagamos tracciones craneales. Y la otra opción es también ir al quirófano previo a la cirugía, tratar de hacer una reducción bajo anestesia. Un poco cuidadoso con eso, porque si el paciente tiene una lesión medular completa, bueno, no hay problema. Si usted hace la reducción, no tiene riesgo de dañar ni más el estado neurológico. Pero si usted tiene un paciente neurológicamente indemne que lo va a tratar de hacer una reducción cerrada y que no va a poder monitorizar ni va a tener ninguna alarma del paciente que le diga que su estado neurológico está cambiando, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Pero si siempre que lo logre hacer, va a tener la posibilidad de hacer un abordaje anterior único. Las lesiones tipo B, como yo le decía ya inicialmente, son las únicas lesiones que se producen por distracción y extensión de la columna. Entonces, su indicación básicamente es el abordaje anterior. ¿Cuál es el problema del abordaje anterior? Solo en la columna, en las lesiones por hiperextensión, es que es posible que usted no logre hacer la reducción correcta de la listesis o de la inestabilidad. Y entonces tenga la necesidad de hacer un abordaje posterior también para hacer las correcciones y hacer estabilizaciones. Pero su indicación primaria es el abordaje anterior. Otra complicación que puede existir cuando hacemos el abordaje anterior único es que haya persistencia de la inestabilidad ligamentaria de la lesión, por lo cual entonces tiene indicación de hacer abordaje posterior y hacer una artrodesis vertebral posterior sólida y estabilización con tornillos a las masas laterales. Nosotros iniciamos un trabajo que todavía está en curso, que es la posibilidad de colocar tornillos a los pedículos desde C3 a C6. Ustedes saben que no es que no exista el pedículo de C3 a C6, sino que es un pedículo realmente rudimentario. Pues. Los pedículos cervicales que nosotros conocemos y que utilizamos con frecuencia son los pedículos de C2 y los pedículos de C7. Pero estamos tratando de hacer un protocolo basado en la anatomía, tratando de no depender tanto de la imagen para poder poner tornillos en los pedículos de C3 a C6.
pero inicialmente lo estamos haciendo solamente en pacientes lesionados medulares, por el riesgo que existe en los pacientes indemnes. Este es un ejemplo, una lesión por distracción, sin traslación, pero con una inestabilidad importante, que requirió doble abordaje, estabilización posterior con tornillo de las masas laterales y fusión anterior con injerto de cresta ilíaca autólogo y una estabilización anterior con placa. Las lesiones tipo C, las más severas de todas, son lesiones por traslación, por rotación. Pero estas fracturas pueden estar acompañadas estas lesiones pueden estar acompañadas de fracturas también, de luxaciones unilaterales, bilaterales, fracturas complejas del cuerpo vertebral, por lo cual las lesiones tipo C siempre son de tratamiento quirúrgico. Y esto es bueno que yo lo diga acá, porque con frecuencia me hacen la pregunta, bueno, si usted tiene una lesión tipo C, pero el paciente tiene una lesión neurológica incompleta o no incompleta, ¿lo opera? Todas las lesiones tipo C son quirúrgicas. No tienen relación directa con su estatus neurológico, sino que per se, por sus características, son lesiones que necesitan de tratamiento quirúrgico. Entonces, por la severidad de la lesión de las tipo C, no existe hasta ahorita un abordaje estandarizado para la misma, sino que tenemos que nosotros revisar caso por caso y establecer el tratamiento adecuado según la lesión que nosotros se nos esté presentando. Algunas cosas que nosotros debemos revisar. Por ejemplo, si no hay fractura del cuerpo vertebral, ni hay migración del disco, como hablamos en las lesiones tipo B, el tratamiento sugerido es el abordaje posterior, fijación a las masas laterales y artrosis vertebral posterior, cuando no tengamos ni migración del disco ni lesión del cuerpo vertebral. Si no existe fractura del cuerpo vertebral, pero hay una migración del disco intervertebral, entonces volvemos a la necesidad de hacer un abordaje anterior como único tratamiento o combinado si vemos que hay mucho compromiso o hay una inestabilidad severa en la lesión. Si hay fractura del platillo vertebral y luxación de la facetaria, se sugiere el abordaje posterior, fijación a las masas laterales y artrosis vertebral posterior. Si se asocia a una fractura por estallido, debe realizarse entonces un abordaje combinado, o sea, hay que ir por delante, hacer una corpectomía, porque es un cuerpo que está muy estallado, muy comprometido en su carga, hacer una corpectomía y volver al abordaje posterior para hacer una estabilización sólida. Y entonces, recordar siempre que como estas son lesiones que generalmente se producen por alta energía, la mayoría de ellas van a necesitar artrosis 360 grados. Entonces, a pesar de que son complejas las lesiones tipo C, tienen muchas posibilidades de tratamiento, pero siempre estar pendiente que necesitan fijaciones sólidas. Un ejemplo, por ejemplo. Un paciente masculino de 25 años de edad que posterior a caída desde altura presenta traumatismo en flexión de la columna cervical con un motor de 100 puntos y un sensitivo de 110. Entonces la clasificamos como una lesión vertebral traumática C5, C6, tipo C, B, tipo C, F4 porque es una lesión bifacetaria entravada y BL porque es una lesión bilateral. Este otro caso, una lesión vertebral traumática tipo C6, C7, también tipo C, F4, porque es una lesión entravada, y BL. Tiene un neurológico de N4 porque es una lesión medular completa y un modificador 1. Entonces, fíjense, una lesión severa como esta, una traslación tan severa como esta, con una inestabilidad y fractura de los elementos posteriores, entonces necesito doble abordaje, reducción, fijación a las masas laterales y fijación anterior con placa e injerto tricortical. O una lesión como esta, muy parecida, pero ¿por qué les pongo este caso? Si es tan parecido al anterior. Porque en este caso se usó una caja intersomática en PIC. Realmente no existe indicación de cajas intersomáticas en PIC en el trauma, a menos que usted use la caja intersomática en PIC con injerto autólogo. Pero realmente lo correcto es usar injerto tricortical como espaciador intersomático, pero nunca utilizar una caja
si no tiene injerto autólogo dentro. Entonces, fíjense, reducción, fijación posterior a las masas laterales y fijación anterior con placa. O este caso, que también se los presento porque este es un trabajo desarrollado por el doctor Juan Enrique Rodríguez, y la intención del trabajo era hacer reducción de las fracturas tipo C y fijación con un tornillo anterior canulado que permitía fijar la vértebra inferior con el injerto tricortical y la vértebra superior. ¿Qué era lo novedoso de la investigación del doctor Juan Enrique? Que todos los trabajos que antecedieron a su trabajo fueron realizados en cadáveres. Y esta era la primera experiencia que se hacía en personas o seres vivos. La evolución de los casos hasta la fecha de hoy fue buena, pero es una técnica un poco complicada. Primero porque tratamos de hacerla con tornillos canulados, pero el problema acá era la inclinación del tornillo. Inclinar este tornillo con el tórax es muy difícil. El tórax no le permite a uno hacer la angulación necesaria como para que el tornillo quede en la posición adecuada. Pero es una técnica sumamente económica porque es un tornillo canulado que fija el injerto tricortical. Pero la dificultad se tuvo en la inclinación por la caja torácica. O un caso como este en particular, que uno debe considerar. Ya esta es una persona de 77 años de edad. Posterior a caída, presenta un traumatismo en flexión de la columna cervical con un motor de 94 puntos y un sensitivo de 110 puntos. Una lesión vertebral traumática C6, C7, tipo C, F4, BL, un neurológico incompleto N2 y un modificador 1. ¿Cuál es la consideración de este caso? Que tenemos un paciente de 77 años de edad con un stock óseo bastante pobre. Entonces, hacer fusiones cortas acá no es sencillo. No hay buen anclaje para el tornillo. Entonces, en este caso, nosotros estamos dejando por fuera al cuarto principio del tratamiento quirúrgico de la fractura. Entonces, tuvimos que hacer reducciones y instrumentaciones largas, tanto posterior como anterior. Y aún así, con mucho temor por la calidad ósea de este paciente de edad. Y esto se lo muestro porque es una opción que utilizamos por muchos años, que nos permitió estabilizar las fracturas, sobre todo las lesiones de las lesiones posteriores, que consistía en utilizar placas de tercio de caña. Entonces, si conocen las placas de tercio de caña, saben que tiene una curva y había que aplanar primero la placa de tercio de caña para después moldearla y darle la lordosis adecuada para la columna cervical. No es un invento de nosotros, no es nada que nosotros descubrimos, por eso le puse la foto de la literatura aquí al lado, donde muestra lo mismo que nosotros hicimos, que fue aplanar las placas de tercio de caña. ¿Cuál era la dificultad de la placa y la desventaja? Primero, que los orificios de la placa de tercio de caña no coinciden generalmente con las masas laterales. Entonces la técnica consiste en tratar de ubicar los orificios distales, los extremos de la placa, tratarlo de hacer coincidir con las masas laterales y después los orificios que están en el intermedio de la placa, ver cuáles coincidían. La otra desventaja grande que tiene esta técnica es que el tornillo no es bloqueado sobre la placa, lo cual no permite tener ningún tipo de estabilidad sólida. Pero bueno, se los pongo acá porque fue una opción que por muchos años nosotros utilizamos. Entonces, en conclusión, ¿qué nosotros podemos decir en cuanto al abordaje de la fractura de la columna cervical baja? Primero, que hay que estar pendiente del disco, pendiente de la migración del disco. Segundo, que es posible que necesiten tener una resonancia para evaluar esa migración del disco o para evaluar los elementos posteriores de la columna cervical. Y lo otro que es importante siempre, tratar de establecer el mecanismo por el cual se produce la lesión y llevarlo a la clasificación de las fracturas como una orientación o como una herramienta, como les decía al principio, que es fundamental para hacer una adecuada elección del tratamiento quirúrgico. Entonces, fíjense, aquí pudiéramos resumir un poco todo lo que hemos hablado. Entonces tenemos factores de riesgo, abordaje anterior, abordaje posterior y abordaje combinado. Entonces fíjate, como dijimos al principio,
Si tenemos indignidad de los ligamentos posteriores y no hay, y hay una hernia, entonces el abordaje de lesión es el abordaje anterior. Sin hernia y lesión de la facetaria, el abordaje es posterior. Las fracturas por compresión, abordaje anterior, y las fracturas por estallido generalmente necesitan un abordaje combinado. Y de igual forma, hacemos la evaluación de acuerdo al tipo de la fractura. Las lesiones tipo A siempre son de abordaje anterior, excepto en los cuales estén acompañados con otro tipo de lesión. Las lesiones tipo B, con hernia, abordaje anterior. Si no tienen hernia, abordaje posterior. Y las lesiones B por distracción, abordaje anterior. Y las lesiones tipo C, tenemos todas las posibilidades, bien sea abordaje anterior, bien sea abordaje posterior o abordaje combinado. Y yo se los resumí un poquito más acá. Entonces, tipo A, abordaje anterior más artrosis vertebral anterior. Tipo B, abordaje anterior más artrosis vertebral anterior, o abordaje posterior más artrosis vertebral posterior, o abordaje combinado con artrosis vertebral anterior y abordaje artrosis vertebral posterior. Y las tipos C, donde tenemos todas estas posibilidades de tratamiento, bien sea el abordaje posterior más artrosis vertebral posterior, abordaje anterior más artrosis vertebral anterior, o los abordajes combinados con fusiones 360 grados. Yo creo que esto es una guía que sigue siendo una herramienta importante para la decisión del tratamiento quirúrgico más adecuado. Quedo con ustedes a la disposición de las preguntas o los comentarios que quisieran hacer en cuanto a lo que hemos discutido hoy. Muy bien, doctor. Vamos con las preguntas. El doctor Pineda dice, Víctor, saludos. 3 preguntas. La primera, ¿cómo clasificas las fracturas gota en lágrima? Segunda, ¿qué piensas de algunas tendencias existentes de no reducir las luxaciones unifacetarias? Y tercera, ¿estás ensayando colocar tornillos pediculares de C3 a C6 porque no te gusta la fijación a las masas laterales? Bueno, de verdad que las lesiones en gota, nosotros las dejamos atrás hace mucho tiempo como clasificación, ¿no? Está dentro de las clasificaciones de las tipo A, pero de verdad que hace tiempo que no nos manejamos con esos términos, igual que los términos de fracturas con nombres propios, las hemos dejado de usar hace tiempo. La segunda pregunta, recuérdame, Jimena, por favor. La segunda pregunta dice, ¿qué piensas de alguna tendencia existente de no reducir las luxaciones unifacetarias? No, desconozco esa tendencia, pero creo que toda luxación, como principio de la traumatología fundamental, es la reducción. Siempre la reducción. Que sea un poco más difícil la reducción de las luxaciones unifacetarias, es cierto, pero nosotros en particular las reducimos todas. Okay. Y la otra pregunta... Si está ensayando colocar tornillos pediculares de C3 a C6 porque no le gustan la fijación en las masas laterales. Sí, yo creo que las masas laterales son un buen elemento de fijación, pero nunca serán superiores al pedículo, nunca. Y entonces estamos tratando de ver si logramos una fijación sólida a los pedículos de C3 a C7. Pero insisto, es un pedículo muy rudimentario, no tiene una guía para localizarlo. La mayoría de los trabajos que realizamos siguen siendo trabajos en cadáveres. Y de hecho nosotros lo estamos haciendo, la primera fase que hicimos del trabajo fue en cadáveres. Pues sacamos la pieza anatómica, primero pusimos los tornillos sin ningún tipo de guía de imagen. Ningún tipo de imagen. Pusimos los tornillos solamente con la pieza anatómica y de ahí nos la llevamos a la imagen de la pieza para ver qué tanta coincidencia teníamos en los pedículos de acuerdo a algunas consideraciones anatómicas que hicimos. Es una técnica riesgosa, muy riesgosa. Los primeros tornillos que pusimos obviamente estaban más dentro del canal que dentro del pedículo, y por eso lo hemos dejado en esta fase todavía de desarrollo de la técnica para pacientes con lesiones medulares completas. Pero si logramos que eso ocurra, creemos que es una fijación bien estable. Si el paciente tiene una lesión neurológica completa, es una buena opción pero no tengo ningún desprecio por las masas laterales como
como elemento para fijación. Okay. El doctor Manuel da Silva solicitó que le abriéramos el micrófono, ya lo tiene abierto, doctor. Adelante. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Primero que nada, son dos preguntas. Una, ¿qué opinas tú con respecto a la clasificación, si la sigues usando o no, ya con esta nueva que reseñaste ahora con la clasificación de White Punjabi para la evaluación de igualito, con los mismos criterios de inestabilidad y todo esto? Esa es la primera pregunta. La segunda era ahondar un poquito en la parte de los tornillos pediculares. Yo estoy muy de acuerdo contigo con respecto a ahondar en lo posible con los tornillos pediculares. Y a eso es que vamos, porque yo creo, si tú haces un buen estudio tomográfico preoperatorio, sin importar que el paciente tenga una lesión medular completa, tú puedes canalizar bien el pedículo y muchas veces tú evitas hacer instrumentación de varios segmentos y hasta muchas veces puede evitar hacer una instrumentación circunferencial anterior y posterior. Con solo hacerlo posterior con los tornillos pediculares te da una buena estabilización posterior. Entonces yo sí creo que, y hemos tenido alguna experiencia en eso, porque hay veces que también las masas laterales en algunos casos son muy estrechas, entonces no tiene una estabilización muy rígida como esperamos. Entonces yo sí creo, como tú lo dices, a pesar que es experimental, no es tan experimental, hasta el punto de vista quirúrgico, uno puede hasta palpar el pedículo, pero uno está más seguro a la hora de introducir el tornillo y uno puede estar más seguro con la instrumentación por vía pedicular. Yo estoy de acuerdo contigo a insistir en esa técnica porque yo creo que podemos en un futuro limitar abordaje de más niveles y en algunos casos evitar hacer la vía anterior. Muchas gracias. Sí, fíjate, en cuanto a la clasificación de White Punjabi, siempre la usamos, al principio la usamos como un elemento para decidir el tratamiento. Hoy en día no, o sea, creo que la clasificación era un poquito rígida, sí, no tantos grados de desplazamiento, tantos grados de angulación, y ya no la utilizamos, pues, a menos que queramos establecer qué tan inestable es la lesión, pero el per se, el tipo de lesión te habla del grado de inestabilidad. Y los tornillos a los pedículos de C3, C6 no es fácil. Bien, como tú dices, Manuel, cuando tú vas a la cirugía con tu arco en C convencional, pones la imagen y tú crees que ese es el pedículo, pero es que es muy rudimentario. Y tú puedes hacer la iniciación, puedes probar, pasar el probador, y no es así como cuando uno está en la columna torácica o lumbar. Es una cosita mínima que se llama pedículo que está ahí. Entonces, lo que nosotros estamos tratando, primero estamos tratando de no depender mucho de la imagen, sino tener una referencia muy anatómica, que me dijera, bueno, en base a esto pudiera ser el pedículo. Pero cuando tú agarras el cuerpo vertebral cervical de C3 a C6 en tus manos, y así en tu propia mano, y tratas de visualizar qué tanto es el pedículo, te das cuenta que es una cosa mínima lo que es de pedículo. Es mínimo, mínimo. O sea, en las manos es mínimo. Puesto en un paciente acostado, bueno, es casi imperceptible. Pero bueno, la idea es que logremos desarrollar eso y que al final digamos, bueno, si realmente funciona o simplemente no funcionó y seguiremos trabajando con las masas laterales. A ver, doctor, disculpe, hay muchísima gente que quiere intervenir, pero es muy importante, antes de continuar con las intervenciones, que le hagamos honor a nuestro patrocinador. Una caída de 5 metros de altura, una emergencia, un diagnóstico, múltiples lesiones en vértebras de transición, una junta médica. Especialistas se reúnen para darle una nueva esperanza al paciente. Un implante, AGOA. Los implantes distribuidos por Atlas a traumatólogos y neurocirujanos convierten a su paciente en un hombre superbiónico. Atlas, tu aliado estratégico. Muy bien, entonces una vez que
Gracias, Atlas. Estamos aquí en el curso de columna. Le damos la palabra. Tengo levantada la mano del doctor Pineda y del doctor Efren. Dígame, doctor Esteban. Doctor Dávila, perdón. No, que yo quería poder utilizar mi patrocinador, pero voy a cambiarlo y ahora voy a tomar agua nada más. Voy a tomar agua solamente. Ya las acciones de Coca-Cola siguieron bajando gracias a eso. Ahora sí se fue a pique Coca-Cola. Vale, a ver, doctor Pineda primero, luego el doctor Efren, y luego le hago una pregunta que hizo el doctor Palma por el chat. Doctor Pineda, le abro el micrófono. Ya. Ahora sí, ¿me oyes? Sí. Sí. Ronaldo, ¿me oyes? Ronaldo. Hola. Ronaldo. Mira, me interesa lo de los tornillos en los pedículos porque no es lo mismo la fijación de una fractura a un nivel, pero cuando quieres hacer una corrección de una deformidad cervical, que tienes que hacer cantilever y palanca, oye, he tenido algunos problemas con las masas laterales porque para mí hay dos tipos de fijación en masas laterales. La que no rompe la cortical anterior y la que rompe la cortical anterior. La diferencia es del cielo a la tierra, pero romper la cortical anterior da miedo. Da miedo. Por eso es que me interesa esto que estás haciendo con los pedículos, que en teoría debería tener más fuerza para yo poder hacer maniobras posteriores sin que se arranquen los tornillos de las masas laterales como me ha pasado. Quería decirte eso, me parece súper interesante. No sé por qué te cuesta tanto o quieres tanto hacerlo manos libres cuando si puedes usar el intensificador, lo usas y te ayudas y estás más seguro. Sobre todo si no tienes neuromonitoreo. Claro, fíjate, Armando, si un paciente normal, o sea, con una columna normal, es difícil tomar el pedículo de C3, C6. Imagínense lo que significaría una deformidad de la columna localizar ese bendito pedículo. Va a estar un poquito más complicado, ¿no? Y el empeño mío no es por dejar la imagen en el quirófano, sino es por tratar de que los estudiantes, porque lo mismo hago para los pedículos lumbares y torácicos, trato de que ellos se ejerciten mucho en la parte anatómica, pues que logren tener realmente conocimiento anatómico y que no dependan exclusivamente de la imagen, sino que la imagen les sea un elemento para corroborar que su conocimiento anatómico es bueno. Okay. Mira, y el otro es la misma sorpresa que te causó mi pregunta sobre la luxación unifacetaria, me causó a mí cuando he tenido discusiones con colegas. No, óyeme, claro, tú dices, bueno, cualquiera que tenga una formación ortopédica sabe que ninguna articulación se deja sin reducir. Llámese codo, rodilla o faceta articular cervical o lumbar, lo que sea. Pero te sorprendería ver cómo hay gente que dice, bueno, unifacetaria cervical a un lado, le pongo un collarín y lo dejo así. Increíble, pero sí. ¿Y el dolor? Imagínate. ¿Ok? Pero he tenido discusiones por ese tema y por eso quería preguntarte si te había pasado algo parecido a ti. Tú sí peleas, ¿vale? No peleas tanto con la gente. Sí, no, cero Coca-Cola, pura agua, cero Coca-Cola. El doctor Manuel Dávila, Manuel da Silva dice, así mismo es, Armando, muchas veces no puedes hacer nada lateral y tienes que hacerlo pedicular. Y me ha resultado ser más o menos seguro. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Adelante. Ok, ahora le toca al doctor Efren. No tiene un pelo de tonto, Efren. No tiene un pelo de tonto. Bueno, para que vean. Saludos a todos. Buenas noches. Profesor Dávila, saludos. Siempre bueno recordar y ver estas clases magistrales buenísimas. Sin dudas, sigo hablando y toco el tema también del pedículo de la columna cervical subaxial. Yo diría que también es un gran mito, ¿no? Porque sin duda cuando nos enfrentamos al trauma, que es cuando por lo menos me he enfrentado, pero también en la columna degenerativa, cuando quieres hacer liberaciones posteriores y estabilizaciones, te das cuenta que el agarre del tornillo a la masa lateral no te dejas con cierto temor. Me ha pasado que colocando incluso sobre todo en la columna osteoporótica se fractura la faceta. Tú colocas el tornillo y se fractura. O que a veces no quedan tan estables en la parte traumática cuando se pasan desapercibidas fracturas de la faceta.
sobre todo fracturas porque de pronto no interpretaste bien la imagen o el corte tomográfico no te lo permitió y tú entraste a un abordaje posterior y de pronto te encuentras con una faceta flotante. Entonces allí sin duda entra en rol el intentar colocar un tornillo al pedículo, pero efectivamente es casi, bueno, si ya de por sí colocar un tornillo al pedículo S7 tiende a ser un reto, poner un tornillo a la columna cervical subaxial. Yo los estudios, los trabajos que he visto donde sí los colocan, lo hacen es bajo tomografía intraoperatoria. No he visto una técnica, no la he leído, si hay alguien por favor pásenmela, si existe una guía para colocar tornillos pediculares con intensificador de imagen. Entonces, entiendo esa premisa de buscar también una referencia anatómica, pero efectivamente es muy rudimentario ese pedículo y es casi imposible, por lo menos yo no lo he logrado, no lo he intentado ni siquiera, porque no he encontrado una referencia anatómica que me dé seguridad para decir, mira, si voy a entrar por aquí, voy a estar en el pedículo, como se ocurre en la columna cervical toracolumbar. Bueno, esa es toda mi observación. Saludos, jefe. Chao. Ok, voy con la pregunta del doctor Palma. Ujú. Ok, excelente presentación. ¿Toda lesión tipo C siempre cursa con lesión F4BL? Esa es una buena pregunta, porque fíjense, y el doctor Palma sabe muy bien que yo tengo alguna discrepancia con esa parte de la clasificación, porque en teoría la clasificación nueva dice que es una traslación anterior. Las lesiones tipo B también tienen lesiones por traslación. La diferencia es que realmente no se luxa la faceta articular, pero una lesión unifacetaria con traslación anterior es una lesión tipo C también. Y eso nosotros lo discutimos cada día, porque nosotros somos convencidos de que debemos ser críticos de las clasificaciones, no aceptarlas tal como nos las venden. Pero todas las lesiones ahora se resumieron en la lesión tipo C, que son las lesiones translacionales, bien sean anteriores o bien sean laterales, son lesiones tipo C. Eso es lo que dice la clasificación. Nosotros vamos a seguir peleando con la clasificación. Ok. Aquí está el doctor. Doctor, creo que tú en una oportunidad presentaste un caso de una fractura, creo que era una A2, pero tenía una traslación posterior del muro posterior, o sea, había una traslación pero posterior del muro posterior, no sé si recuerda. Sí. Que realmente... Tuvimos varios días clasificándolo. Sí, que estábamos y decíamos, bueno, ¿es una lesión tipo C o es una lesión B2, una lesión B3. tipo, era una A2, B3? Esa era la gran pregunta. Sí. Muy buena pregunta la de, se me fue el nombre. Saludos, hermano Javier. Javier Paz. Bueno, doctor Dávila, le están dando las gracias, están diciendo que estuvo muy bueno, que excelente presentación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya son las 8, pero si alguien más tiene alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto. Ya, a ver. Ya, listo, ok. Vale, bueno, doctor Lizarraga. Doctor Lizarraga. No tiene audio, Lizarraga. No, ya me dejaron hablar, me tenían muteado, como dicen ahora. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, encantado de haberlos tenido todos, de verdad que bien amena la discusión. Y bueno, como todos los meses tenemos una serie de invitados los próximos meses nacionales. El doctor José Gabriel Rodríguez viene el próximo mes, la doctora Monzón, el doctor Lara, etcétera. O sea que vamos a tener una serie de invitados para mantener este ritmo de temas diferentes. O sea, qué bueno que tengamos a todos aquí reunidos y bueno, que la idea es que no se olviden de esta cita el último jueves de cada mes. Mira, llegamos a 32 personas en sala. Fede, Fede, mira, aquí estoy viendo aquí un portu que yo siento tú lo invitaría porque me gusta su charla. Da Silva,
invítalo aquí en vivo para que no pueda decir que no. Bueno, doctora Silva, contamos con su presencia. Ya sabe, el último jueves de cada mes religiosamente tenemos reunión de Club de Columna y bueno, también que queremos que participe no solamente como oyente haciendo preguntas, sino que si tiene presentaciones también nos encantaría que nos pues, eduque con su experiencia. Claro que sí. Bueno, muy bien. Recordarles que este Club de Columna, la grabación que estamos haciendo ahorita va a estar colgada en la página web de Atlas Venezuela, ¿ok? Para que puedan volverla a revisar cuando quieran. Así que bueno, doctor David. Nos vemos entonces el próximo. Federico por la invitación y bueno, seguimos en contacto. Víctor, muchísimas gracias como siempre, muy amena tu charla y bueno, qué bueno tenerte siempre, dándonos siempre tu experiencia y haciendo unas charlas tan didácticas. Muchas gracias. Hasta luego todos. Pues. Buenas noches.